que no sé cómo lo abrió. Es un negro grandote, no es un blanco, no. Pero traen gorra y todo eso para no ver cómo lo abrió de uno. Amor, pero no se lo puse. Ah. Ahora te... No, Mauricio. Ya está acá lo colectivo, pero después de ver cómo fue la vuelta. Ah, no, aquí la desbloqueó. Le hizo el reporte. Ah, ok. ¿Pero dónde se bajó? ¿Será que venía en ese carro? Sí, parece, claro. Ah, sí, porque... ¿Por qué se va? Claro. Ese carro. Hola. Un Sí, Kia blanco. Claro, están esperando. Ese es, un Kia blanco. Ay, no. Qué locura. Ah, este es. Ajá. Entonces me estaba Tómale permitiendo. tómale la placa al Kia. Espérate, cabrón. Mira, a ver, Sí, fue por día. Buenos días. La presenta una orden de registro y allanamiento y con el fin de buscar elemento material probatorio. En contra suya existe una orden de captura, la número 043, por los delitos de concierto para delinquir en concurso con hurto calificado y agravado, por pertenecer presuntamente a una organización delincuencial dedicada al hurto de automotores en la modalidad de alado, aproximadamente desde el mes de mayo del 2020, derecho a guardar silencio, que todas las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero, permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Derecho que tiene asignado entrevistarse con un abogado de confianza. Por los delitos de concierto para delinquir en concurso con hurto calificado y agravado. No está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. ¿Es cromático o qué? Una sola. Listo. Allá con la fiscalía de Ya ves, de todo. No, ese es mío, ese es mío. Yo me arreglo esto ahora y... Sí, pa, haga un favor, quede pendiente ahí, cierre eso. Un candado a la reja. Que se envíe la información.
semana a semana venimos haciendo unas actividades concretas y específicas hacia las modalidades delictivas que afectan a Cali y su área metropolitana. La semana pasada hicimos un trabajo muy fuerte, todo el tema que tiene que ver con el hurto a automotores y motocicletas. Aquí se lograron la captura de 14 personas. También se realizó una operación Odisea, donde se realizaron un total de 6 allanamientos y se logró la recuperación de varios vehículos, ya que era un sitio donde deshuesaban vehículos. Y en Jumbo, en flagrancia, también se halla allí un deshuesadero donde se encontraron 5 vehículos que estaban deshuesados en ese momento y la captura de 5 personas. Aquí se afecta directamente a estas estructuras delincuenciales, estructuras de economías criminales, donde directamente se afecta a los ciudadanos hurtándoles sus motos o camionetas de alta gama. Tenemos hoy para entregarle a los propietarios 19 motocicletas y 7 automotores, todos avaluados más o menos en 700 millones de pesos. ¿Las personas tienen antecedentes judiciales? Sí, algunas presentan antecedentes por hurto, otras por porte ilegal de armas. Este trabajo, pues, como les digo, es un trabajo de toda la semana, donde entramos a parqueaderos, a talleres y revisamos directamente los vehículos que estaban allí y ahí encontramos varios vehículos hurtados. En el caso de Jumbo, ¿es una persecución que logran dar con este carro y ahí descubrir ese desguazadero? Sí, un vehículo que es hurtado, gracias a la información oportuna, la línea 123, se pudo hacer un plan candado en el municipio de Jumbo, se logra allí entrar a un sitio donde encontramos el desguazadero, encontramos a estas personas haciendo esta actividad delictiva y se da con la recuperación de los vehículos que estaban allí. ¿En qué zonas operaban en su mayoría esos delincuentes de Cali? Directamente lo que es la comuna número 2, la 5, la 8, la 17. También tenemos algunas afectaciones en la comuna 19 y 22 de la ciudad. Los vehículos que se robaban son vehículos de alta gama, camionetas, que su avalúo están entre 180 a 250 millones de pesos. Resaltar en general que existe una línea dispuesta por la SIGIN para que las personas puedan llamar y consultar sus vehículos a la oficina. Sí, tenemos la línea 882-6156, es de la SIGIN. Esta línea es directamente todo lo que tiene que ver con el hurto de automotores.